Hola, soy el profesor Gustavo González y ahora que tenemos en el tablero como modelo. Como les dije, entonces vamos a seguir con el laboratorio de la perspectiva con objetos sencillos, ¿no? Vamos a ver si hacemos la manzana, pero lo que quiero revisar es el tratamiento de perspectiva de los libros, ¿no? De manera que tú también puedes hacer lo mismo y colocar. Tiene que ser un poco cerca a tu tablero para que puedas tener un punto de vista que se repita acá de manera sencilla. Bien, ahí con cierto respeto, lo que tenemos que hacer inicialmente es observar. ¿Cuál es el caso? Mi horizonte visual está aquí. Para mí está como por acá. A esta altura está mi horizonte visual. Entonces, en cuanto a los libros, estamos en el caso de visor alto. Bien, creo que ustedes lo ven un poquito más abajo, ¿ya? Pero se va a llegar a entender muy bien. Bien, un lápiz grafito 4B para marcar fuerte, que se comprenda. Y lo que voy a hacer es tratar calcular de hacer el dibujo que tenga unas proporciones parecidas a las que ustedes ven allí. Es posible que si yo mantengo el modelo a la vista, tú puedes agarrar tu tablero y dibujar conmigo. Bien, recuerda que cada curso que nosotros revisamos acá, lo que necesitamos es que tú también dibujes, que no solamente te quedes observando el video y lo archives en tu memoria, sino que tú también dibujes. Bien, ¿cómo sería entonces el libro de base? Yo hago el cálculo y mi bodegón completo estaría como por acá, ¿no? Hago como una especie de líneas casi imaginarias en donde más o menos podría estar, ¿no? Hago unas pequeñas rayitas, ¿no? Me imagino que la manzana podría estar acá. Acá está el primer libro, el segundo. Entonces esa imaginación es importante para encuadrar. La otra manera de hacerlo es que yo empiece haciendo el detalle sin importarme el resto, y que al final muchas veces nos ocurre que nos falta papel o quedó muy apretado y mal compuesto. Tratemos de evitar eso. Entonces ya tengo este esbozo muy suave, donde yo imagino que el libro de base empieza por acá. Bien. Y lo proyecto hacia arriba haciendo un ejercicio de encaje. Recuerda que tenemos un taller del encajado, ¿bien? Donde solamente tratamos esa técnica. Bien, hay una B, ¿no? Se nota, ¿no? Y ahora elevo la parte central del libro para dibujarlo. Y repito, se proyecta esta cara se proyecta hacia allá, es larga, y la otra cara también se proyecta, ¿no? Como hemos estado revisando. Bien, ahí. Ahora hago una medición rápida desde mi punto de vista para saber este lado, cómo es la relación de tamaño con el otro lado, ¿no? Esta es más grande, esta es más chica. Es un poco más que la mitad, según veo, ¿no? Si esto es un poco más de la mitad, eso es lo que me dirá esto. Hasta acá. Entonces aquí es donde cortaría mi libro y se va disminuyendo su tamaño, ¿no? Bien, termino de construirlo. Si esta línea se proyecta hacia allá, esta debe ir también cerrándose, no abriéndose, cerrándose. Bien,
esta medida tiene que ser menor, esta medida tiene que ser menor hacia acá. Siempre hay una disminución, ¿verdad? Entonces hago el cálculo. Si es que no llego a visualizar muy bien porque están alejadas las líneas, toma una... A ver, yo tomo un pincel, perdón. Tomo un pincel acá y otro, y así puedo visualizar, o sea, puedo ver que existe una disminución, y no me ocurrirá que haga una línea o paralela o abierta, que rompería entonces el principio de la perspectiva, de la disminución de los tamaños. Ok, entonces estamos trabajando con este libro, en donde aquí lo que está ocurriendo es que existen dos puntos de fuga. Hay una fuga hacia allá, hacia un punto de fuga, hacia mi horizonte visual, donde se conectarán, y existe el otro punto de fuga aquí para allá, pero yo estoy copiándolo aquí, no lo estoy haciendo teóricamente, estoy observando cuál es el ángulo en el cual ya debería partir hacia lo profundo, ¿no? La fuga, sin exagerarlo, ¿no? Porque tendemos a exagerar la perspectiva o hacerlo demasiado angular, como en los lentes de las cámaras, ¿no? Pero tratemos de hacer una perspectiva normal, como la que vemos acá. Ya tengo el primer elemento, entonces no lo detallo todavía, y voy con el segundo libro, que corta por acá y fuga hacia allá. Así. Voy a colocarlo bien. Bien, ¿se dan cuenta? Entonces ustedes también pueden hacer lo mismo en tu tablero, en tu taller. ¿Quién no tiene por ahí 2 o 3 libros? Y la saliente, es decir, lo que yo llego a ver de este libro por atrás es una pequeña punta, casi al mismo nivel, por acá. Y fuga hacia allá, ¿no? Bien, entonces ya tengo el segundo libro. Tengo el primer libro acá. Otro libro. Bien, me necesito borrar un poco estas líneas para poder seguir montando el siguiente. Vamos a ver. Todavía se pueden ver un poquito, ¿no? Bien, ahora voy con este. Este de acá es el de abajo, es el libro Vidas de Giorgio Vasari. Este de acá es el de Un amor de Swann de Proust. Este de acá abajo es el maestro del Prado de Javier Sierra. Y este es Caballo de Troya de Benítez. Muy bien, a ver, he sacado mi biblioteca que está ahí al costado para hacer estos ejercicios. A ver, entonces esta línea parece que va paralela a la de abajo, ¿no? Tengo suerte entonces de ya tener esas líneas bastante descritas. Sobresale un poco y regreso en esa cara de acá, ¿no? Bien, el resto no lo veo, es decir, llego a ver hasta acá, y este libro, el Caballo de Troya, me tapa
el fondo, cómo se retira el del Maestro del Prado. Bien, pero esas pequeñas puntas que yo llego a ver son importantes, ¿no? Si yo llego a ver esto, pero el otro libro me tapa, trataré de imaginarlo un poco, ¿no? Trataré de imaginarlo un poco. Y ahora sí hago el caballo de Troya, acá. Se proyecta, ¿no? Se proyecta en un ángulo parecido a este, pero un poco más hacia arriba. Entonces llega a este punto, sube, es un texto grueso y va hacia allá. Esta línea y esta se disminuyen, ¿no? Un poco más pequeño, un poco más grande. Igual es acá. La proyección tiene que ser un poco más pequeña, porque si no, no se sienten en el espacio y de manera realista. Así funciona la perspectiva. Es una disminución de las magnitudes, de los tamaños. En este caso, si trabajamos la perspectiva lineal, le llamamos entonces tamaño, ¿no es cierto? Pero resulta que también existe una perspectiva de los valores tonales, ¿no? Conforme se alejan, el aire va tiñendo con su color los valores tonales y se aclaran. Y por último, la perspectiva de color. Los colores también se agrisan un poco, pierden fuerza. Bien, hacia allá entonces, por último, que se disminuya. Y acá reducción, ¿no? Es decir, estas dos líneas se reducen, está bien, y estas dos líneas también se reducen. Entonces me quedaría que esta línea de atrás tiene que ser aparentemente bastante recta, horizontal, ¿no? Bien. ¿No? Tú con más tiempo le das mucho detalle, ¿no? Estos pequeños bordes, esta curva que hace aquí las hojas por dentro, la tapa dura, termina de hacer los ángulos como esto, ¿no? Bien, por último la manzana. Vamos a colocar la manzana. Voy a tajar el lápiz un poco. Bien, ¿cómo haríamos la manzana? Está colocada a esta altura. Vamos a dar una línea. Es circular, ¿no es cierto? Pero yo quiero darle una tridimensionalidad a sus formas, ¿no? Marco entonces dónde está. Yo creo que podremos acercarnos ahora sí un poco, solo un poco, para que pueda seguir conmigo el dibujo, ¿no? Bien, puedo encajar un poco el tamaño para observarlo, ¿no? Una manzana grande. Si tienes problemas acerca de las proporciones y los tamaños en el momento de plantear el dibujo, te recomiendo el libro del taller que se llama Métodos de Proporción. También está incluido en el libro, es un libro grande y es multinivel. Trabaja desde el tema del bodegón, el retrato y la figura humana, ¿no? Para que puedas proporcionar todos esos temas. Bien, entonces ya está encajado, he sacado su tamaño, comparándolo.
y se fijan esas líneas que tiene, ¿no? Estos objetos circulares pueden ser mejor entendidos en cuanto a su estructura cuando lo que hacemos es observarlos como si fueran circunferencias, esferas, ¿no? Estoy en el visor alto, lo estoy viendo un poco desde arriba, ahora sí, la línea, la mía, pasa por acá, ¿no es cierto? Mi horizonte visual. Es decir, mi vista está a esa altura, ¿no? En el visor bajo, en el visor alto, las líneas que fugan van en diagonal hacia arriba, porque se quieren dirigir en su proyección hacia mi horizonte visual. Bien, entonces regresamos a la manzana. Tenemos entonces la idea de hacerla realista, pero vamos a estructurarla. Bien, ahí poco a poco. Entonces, cual si fuera una esfera, tengo ahí un poco la mitad, ¿no? Marco de punto a punto así en horizontal y imagino entonces su forma circular, pero proyectada en el espacio. Esa curva que haría por atrás y por delante. Intentemos entonces. Lo hago por tramos para observarla como es su desarrollo y modificarla si es necesario, ¿no? Ahí y ahí. Entonces ya la tengo ahí visible como es su forma circular, y en la parte de en medio, bien, esa forma podríamos decir que se inscribe en una forma recta para poder sentir su proyección, ¿no? Imaginemos que esto es un cubo, en este caso un cubo, entonces como sus planos se van a proyectar hacia arriba. Bien. Lo mismo haríamos con las circunferencias. Trataremos entonces de proyectarlas. Bien. Si esta es la parte de atrás, va a venir hacia adelante esa línea, y en su parte en medio va a ser un corte ahí. Entonces tengo esa circunferencia de la manzana, y cómo esa circunferencia va haciéndose cada vez más pequeña hacia arriba y hacia abajo. Vamos a revisarlo, ¿no? Esa es la parte de abajo. Ahora la parte de arriba, y tiene un orificio, ¿no? Bien, ahora imaginemos entonces la base. Esta base entonces es otra vez una circunferencia, pero pequeña y siguiendo esa mitad que ya hemos planteado ahí. Es pequeña, ¿no? Una circunferencia, y es un poco abierta, ¿no? Porque recuerda que los óvalos, conforme nosotros los veamos de más arriba, esta está más abajo, ¿no? Entonces se van abriendo más. Y acá, hacia el borde, digamos que cortamos acá la manzana, ¿no? Un corte horizontal. ¿Cómo se vería? Entonces marco ahí. Entonces va a ser un óvalo un poco más cerrado y más pequeño, ¿no? Bien, entonces es un óvalo acá, el óvalo que marca sus extremos, y uno pequeño, ¿no? Podríamos seguir haciendo más óvalos como si sacáramos rebanadas, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos con la textura. Esas líneas me van marcando una cierta textura. Acá hay como una especie de hinchazón, ¿no? Vamos a hacer entonces, imaginando que corta hacia allá, hacia atrás, esta línea,
Hay otra que viene para acá. Entonces esas líneas a mí me ayudan en cuanto a la textura. La superficie está pintada, entonces yo me voy a aprovechar de eso para poder hacer una captación de la superficie y su volumetría. Esa línea viene y va a bajar hacia allá. Se dan cuenta, con 2 o 3 líneas y ya se siente, ¿no? Sigo entonces haciendo esas líneas, ¿no? Viene el volumen y baja hacia acá, y es un poco grueso, entonces yo también lo hago así grueso. Casi es como irlas copiando, ¿no? No requiero más técnica, simplemente las voy copiando, ¿no? Hay una acá muy cercana, ¿cierto? Ustedes también las ven, ¿no? Esas líneas que bajan, yo simplemente las copio y me va quedando bastante fuerte la sensación de volumen. Y abajo hacen como una curva, ¿no? Bien, así me va quedando. Trato de hacer todas las líneas para que se sienta bien ese borde de esa manera. Y démosle un lenguaje de limpieza, es decir, las líneas que merecen ser más contrastadas las vamos a reforzar, las vamos a remarcar. Entonces marco aquella, las de los libros, ¿no? Es decir, ya terminamos el estudio con una línea más remarcada para que se vea más elegante la forma, ¿no? Los libros tienen un borde aquí, aquí en el lomo, ¿no? Como entra. Así voy avanzando entonces cada uno de los libros. Lo que es más encantador hacer es los libros viejos, ¿no? Estos están todavía enteros y con su forma, ¿no? Pero en ocasiones cuando he tenido que hacer libros, yo prefiero hacerlos los que están un poco deformados, ¿no? Los que están con las hojas un poco gastadas, porque es como si tuvieran algo de historia, ¿no?
poner la cámara aquí solo un momento para ver un poco el tratamiento de cerca. Entonces acá esta línea fuga para acá y esta para acá. En lo posible que la línea quede continua y recta, ¿no? Pero es un dibujo a mano. No hay problema que nos quede un poco despeinada la línea. No hay problema, no somos máquinas. Y estos son elaboraciones para nosotros, importantes, pero son para nosotros, no es para el público. No son trabajos comercializables, no lo creo. Pero nos van a dejar un conocimiento muy bueno que vamos a aprovechar en nuestros proyectos artísticos. Por ejemplo, si necesitas hacer una plaza, una pileta o algo similar, edificios, entonces tienes una técnica fuerte en donde lucir tu dibujo. Pues lo que yo he notado es que la mayoría de artistas no consideran el trabajo fino de la perspectiva como herramienta y dejan un poco el tratamiento de estos temas tan técnicos, lo dejan un poco así como haciendo una demostración de soltura y sus edificios están siempre deformados y los balcones también. Ya evaden el tema de la perspectiva con el color, con la pincelada, con la espátula, y no se ve bien la perspectiva, o sea, donde podrían lucirse como hacía Canaletto o los paisajistas, ¿no? Como hace Antonio López, y dejan de lado esos temas de la perspectiva que son tan bonitos, ¿no? Acá me falta este. Bien, entonces ya lo tengo. Terminamos esa lámina en nuestro tiempo acostumbrado de media hora. Bien, incluso hicimos la manzana. Fíjense cómo las líneas nos han ayudado para sentir un poco el relieve, ¿no? El volumen. Pero me parece que lo más interesante fueron las proyecciones de los libros. Practica entonces, ¿no? Realiza este tipo de dibujos. Entra ahí al enlace que tienes el blog, algunos datos, y lo que vamos a ofrecerte para que puedas apoyar el taller es el manual entonces del laboratorio de la perspectiva, el laboratorio de perspectiva, ¿no? Un pequeño manual que puedes comprar de manera que apoyas el taller, y observando estos videos y otros más vas a poder consolidar una técnica y vas a lucir mucho mejor cada representación que haces. Muy bien, hasta aquí pues, ¿no? Fíjate entonces los enlaces, hay otros libros también si necesitas otros temas del mismo nivel o del nivel superior. Bien, en cuanto a las sombras o el color incluso, retrato y demás. Fíjate siempre los enlaces de los videos. Me despido entonces, hasta luego.